Unidad 2, termodinámica. La clase anterior estuvimos viendo escalas termométricas, ¿ya? Chicos, bueno, Fernanda estuvo la clase pasada. Jaimito, ¿usted se acuerda de esto? Esto lo pasamos más o menos en segundo. De la escala de... Sí, eso más o menos. Celsius, Kelvin Pero y Fahrenheit. Entonces yo les decía, en la parte inferior tenemos la temperatura que estos termómetros marcan cuando el agua se congela, es decir, la temperatura de fusión del agua según grados Celsius, o sea, según la escala Celsius, según escala Kelvin y escala Fahrenheit. Y en la parte de arriba tenemos la temperatura de ebullición del agua. Esto es a presión atmosférica, si no, no es una presión muy alta ni muy baja. 212 grados Fahrenheit, 373 Kelvin y 100 grados Celsius. Una notación importante, Kelvin es la escala, es una escala absoluta y es la escala que se ocupa en el Sistema Internacional de Unidades. Y la unidad es Kelvin, no es kelvines ni grado Kelvin, es Kelvin. ¿Bien? sí. Eh, Aquí nosotros en la clase pasada hicimos un recuerdo de lo que es la equivalencia entre escalas termométricas. Aquí tienen los tres termómetros y aquí más o menos está el teorema de Tales aplicado a lo que son las escalas termométricas y aquí están las fórmulas. Agradecería, Jaimito, que pudiera escribir esta fórmula. Me parece que usted la debería tener en su mente, en sus recuerdos, pero ahora tiene que estar en sus apuntitos, ¿sí? Ya. Así que lo esperamos un poquito para que anote. Aquí están los ejercicios, ¿ya? La clase pasada nosotros estábamos haciendo estos ejercicios, pero no sé exactamente si los habrán alcanzado a hacer todos. Lo que es Esteban hizo el primero, Fernández hizo el segundo, y el resto quedaron como en el aire. La cosa es que igual yo les dije que los trataran de hacer. En este caso, Jaimito, le voy a mandar el link para que vea los videos de la clase pasada, ¿ya? Y Ya. ahí explico paso a paso cómo se desarrollan. Y bueno, aquí están las respuestas. Entonces, yo le recomendaría a ambos que pudiesen escribir o le toman una fotografía a la pantalla si gustan, en donde aparezca los ejercicios y sus respectivas respuestas. Hola, profesor. Disculpe por el retraso. ¿Cómo está Esteban? Hoy me siento Mira, gozoso, le decía a sus compañeros. Tenía dos alumnos conectados y ahora está usted también. Qué maravilla. ¿no es cierto? Disculpe, me retrasé un poquito. Querido Esteban, le pido que por favor pueda escribir los ejercicios que están acá. Me parece que la clase pasada hicimos un par, pero fue como al final de Sí, la clase. Y escriba las soluciones. Y luego continuamos. Bien, para hoy nosotros tenemos dilatación térmica. Se entiende dilatación térmica como el cambio en las dimensiones de un objeto debido a cambios en su temperatura. Dilatación lineal es el cambio en la longitud de un objeto alargado y delgado debido al cambio en la temperatura. Esto es cuando un objeto tiene un ancho despreciable, muy pequeño, podríamos decir casi como un cabello, un alambre, una cosa así, donde su dimensión característica más importante es la longitud. Allí nosotros hablamos de cambio en la longitud prácticamente y ahí hablamos entonces de dilatación lineal. La fórmula que sirve para poder comprender este fenómeno es esta. Aquí dice el cambio en la longitud, delta L, es igual. Longitud inicial por el coeficiente de dilatación térmica por la variación de la temperatura que experimenta el objeto. Cambio en la longitud, longitud inicial, coeficiente de dilatación lineal y cambio en la temperatura. Se entiende que la longitud inicial se mide a una temperatura inicial. Cuando esa temperatura inicial aumenta o disminuye, entonces va a haber un cambio en la temperatura. Uno dice temperatura actual menos temperatura inicial a la que se midió la longitud, ese va a ser el cambio en la temperatura. El coeficiente de dilatación lineal es una magnitud escalar que básicamente lo que indica es cuánto el objeto se expande o contrae por cada grado Celsius, ¿cierto? Entonces, el coeficiente de dilatación lineal, ¿ya? Va a tener unidades de medida de 1 sobre grados Celsius, ¿ya? Ahora una cosa importante, en el caso de que nosotros utilicemos Kelvin o utilicemos grados Celsius para colocar la temperatura, al restar un grado Celsius y un Kelvin como variación son lo mismo. Es decir,
Si la temperatura de algo cambia aumentando en 1 Kelvin, es lo mismo que cambia en 1 grado Celsius. Por lo tanto, podemos colocar aquí temperaturas en Kelvin y el coeficiente de dilatación lineal en grados Celsius no hay ningún problema, ¿sí? Cuando uno coloca una temperatura en Kelvin o una en grados Celsius, pero no es una variación, allí sí es importante tener todo cuadrado con las unidades de medida. En este caso en particular no es tan rígido. ¿Bien? Profe, no entendí. ¿Me Se lo explica, no? Tranquilo, no hay ningún problema, se lo explico otra vez. Me refiero a lo siguiente. El termómetro, ¿cierto? Que mide aquí los grados Celsius y el termómetro que mide aquí los Kelvin, ¿ya? Si tenemos aquí una temperatura y la temperatura aumenta en 1 grado Celsius, es decir, aumentó hasta por acá, y aquí eran, por ejemplo, em, déjeme pensar en una temperatura que sea interesante. Eh, bueno, aquí en Kelvin, 0 grados serían, o sea, 0 grados Celsius serían 273 Kelvin. Entonces vamos a decir 17 grados Celsius serían 300 Kelvin, ¿sí? Vamos a ponerle aquí 300 Kelvin. Y aquí serían, habíamos dicho 73, ¿cierto? Sí, 17 grados Celsius. Bien. Entonces, si la temperatura aumenta hasta los 18 grados Celsius, aquí va a aumentar hasta los 301 Kelvin. Es decir, una variación de 1 grado Celsius es lo mismo que una variación de 1 Kelvin. Por eso es que entonces el cambio en la temperatura lo puedo colocar tanto en grados Celsius como en Kelvin y el mismo coeficiente de dilatación me sirve. ¿Se entiende? Sí, profe, sí entendí. Ahora sí. Perfecto. Dilatación superficial. Es el cambio en el área superficial o extensión de un objeto aplanado debido al cambio en la temperatura. La fórmula que sirve para esto es la siguiente. Se parece mucho a la fórmula anterior. Dice variación de la superficie es superficie inicial por 2 veces el coeficiente de dilatación lineal por la variación de la temperatura. Esto es variación de la superficie o cambio en la superficie. Superficie como área, ¿ya? En la extensión superficial, superficie de un objeto, ¿ya? Esto de aquí es superficie o área inicial. Como les decía antes, es la superficie medida en la temperatura inicial. Esto es lo mismo que poner a veces en algunos libros aparece como beta, ¿ya? Y eso es coeficiente de dilatación superficial. En este caso uno los multiplica solamente y obtiene el resultado. Y esto de acá es la variación en la temperatura. Bien, entonces cuando hablamos de dilatación superficial, básicamente hablamos de un objeto que tiene una forma aplanada, como una hoja o una lámina, y que de alguna manera, con un aumento de la temperatura, también puede ser una contracción. Si la temperatura disminuye, la extensión tiende a disminuir. Si la temperatura aumenta, tiende a aumentar. Entonces va a haber una pequeña variación, ¿cierto? Una pequeña variación. Ahí le voy a marcar toda la orilla ya para no decir como que se expande por un solo lado, no. Generalmente todos estos objetos se expanden uniformemente, pero inicialmente tenía ese tamaño y todos estos cuadraditos nuevos que aparecen aquí, todas esas áreas nuevas que cambian con respecto a lo inicial, es lo que aparece aquí como delta S o variación o cambio en la superficie. Dilatación volumétrica es el cambio en el volumen de un objeto debido al cambio en la temperatura. Y esta es la fórmula. La variación de esta fórmula con respecto a las otras es que aquí dice variación del volumen, volumen inicial, y dice 3 alfa, es decir, 3 veces el coeficiente de dilatación lineal.
Bien, aquí entonces podemos ver la fórmula. Esto es cambio en el volumen. Esto de aquí es volumen inicial. Esto que aparece aquí, ¿ya? A veces lo llaman gamma. Y eso es el coeficiente de dilatación volumétrica. Como se dan cuenta, solamente cambia en un factor. Por lo tanto, las unidades de medida que tienen son las mismas. Y esto de aquí es cambio en la temperatura. Cambio o variación de la temperatura. Bien. Básicamente esta fórmula nos habla de un objeto que inicialmente posee cierto volumen, ¿sí? Cierto volumen, y que después con la temperatura, ¿cierto? Esto se expande un poco, ¿ya? Es decir, ahora ocupa un tamaño mayor, o puede ser que también ocupe un tamaño algo menor, dependiendo si la temperatura aumenta o disminuye. Entonces ese cambio en en el volumen del objeto va a corresponderse, ¿cierto? Con la temperatura. Si la temperatura aumenta o disminuye, va a provocar cierto dilatación o contracción. Y eso es directamente proporcional al coeficiente de dilatación lineal por 3 veces. ¿Bien? Si se fijan, este objeto también, o sea, todos los objetos poseen las 3 dimensiones, pero este es particularmente voluminoso. Si uno quisiera, también puede comprobar un cambio en su superficie. Lo importante en este caso es, de alguna manera, saber exactamente de qué es lo que estamos hablando. Si es un objeto aplanado, ¿cierto? Como una hoja, una lámina, ¿cierto? Entonces, es más práctico o es más sencillo hablar de dilatación superficial. También existe quizá una expansión del borde delgado de la hoja, ¿cierto? Pero fíjese que es tan delgado que su expansión es prácticamente despreciable. Por lo tanto, en ese caso vamos a hablar de dilatación superficial de manera principal y en este caso hablaríamos de dilatación volumétrica.